Un juez federal de Nueva York condena a 38 años de prisión al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, esto por sus nexos con el narcotráfico. Refuerzan la seguridad en Chilpancingo con 300 elementos de la Guardia Nacional, luego del asesinato del exalcalde Alejandro Arcos. Trabajadores del Poder Judicial en todo el país mantienen su suspensión de labores como una protesta en contra de la reforma al Poder Judicial. Una terrible noticia en el mundo del espectáculo. Muere Liam Payne, exintegrante de One Direction. Esto ocurrió en Buenos Aires, en la Argentina. Autoridades ya están investigando. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Noticias de las 19 horas. Los saluda Jaime Núñez a nombre de mi compañera Selene Flores, titular de este espacio informativo. Le vamos a contar todas las historias y por supuesto lo último que hay en información. Y vamos a comenzar con lo que sucedió en temas que tienen que ver con la seguridad y esto que puede catalogarse como un fallo histórico. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue sentenciado a 38 años de prisión, esto por sus nexos con el narcotráfico. En una audiencia celebrada esta misma tarde en la Corte Federal de Brooklyn, allá en Nueva York, el juez Brian Cogan sentenció a quien fuera funcionario de la República a 460 meses de prisión, una multa por $2 millones. Esto por su colaboración con el cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos. Un comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos destaca esta sentencia para el exfuncionario de alto rango, Brown Peace, fiscal de los Estados Unidos para el distrito de este de Nueva York, dijo que esta sentencia es un paso fundamental en la defensa y en la justicia, en el Estado de Derecho, y envió un mensaje contundente de que nadie, independientemente de su posición o de su influencia, se encuentra por encima de la ley. Coincidieron la directora de la DEA, Ann Milgram, y la directora ejecutiva del Departamento de Seguridad Interna, Katrina Berber, al decir que la sentencia envía un clarísimo mensaje a los líderes corruptos en todo el mundo y que utilizan las posiciones de poder para poder establecer vínculos y ayudar a los cárteles de la droga. De ninguna cantidad de poder los protegerá de la justicia. Esto es lo que sentencia este comunicado. Pero ¿cómo transcurrió esta audiencia? Esta sentencia que se dio. ¿Quién asistió? ¿Cómo lució? ¿Quién estuvo ahí? Partamos de que Genaro García Luna, él, de pie, como exfuncionario, y él estaba en ese momento, en este sitio, en esta corte. Vamos a enlazarnos directamente con Ángel Hernández, compañero nuestro, hasta Nueva York. Tú estuviste detalle a detalle, siguiendo primero la carta que ayer nos platicabas, Ángel. Segundo, lo que dijo Genaro García Luna y lo que le responde de manera fuerte, contundente, el juez Brian Cogan. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Pues así como lo cuentas, Genaro García Luna estuvo en esta audiencia y no solamente eso, sino que tomó el micrófono, algo que no hizo desde el año pasado. Primero le habló a su familia y le dijo que él no había cometido ninguno de los delitos que se le imputaron. Dijo que tampoco es la persona que fue señalada por los criminales, que son parte de los testigos protegidos, los colaboradores de la Fiscalía estadounidense, y también negó haber sido alguna amenaza para la sociedad, para la comunidad. César de Castro, su abogado, le respaldó, aseguró que su cliente es inocente, sin embargo, aceptaron el veredicto, que es culpable. Pidieron 20 años de prisión, comparado con la fiscalía que pedía prisión de por vida. Sarita Comatiredi llegó a contradecir a García Luna y por supuesto a César de Castro. Los señaló como un miembro importante del cártel de Sinaloa.
e incluso llegó a decir que Genaro García Luna es el cártel de Sinaloa, que no es como Joaquín El Chapo Guzmán, sino que es peor, que él permitió que el ex líder del cártel de Sinaloa creciera, que quizá no era quien tiró del gatillo, pero que sí tiene las manos manchadas de sangre, relacionado con su involucramiento con esta organización criminal. Y el juez Brian Cogan escuchó a las dos partes, las sopesó, reconoció que Genaro García Luna es culpable de los delitos que se le imputaron, que tenía una doble vida, un doble trabajo, y además dijo que García Luna se había decepcionado a sí mismo, que era una persona que mentía y que podría engañarse incluso a él mismo. Dijo también que García Luna, por su actuar, por su forma de hablar, era del tipo criminal de Joaquín El Chapo Guzmán, pero también reconoció que García Luna, y gracias a tu inteligencia, hizo un buen impacto en el Centro Metropolitano de Detención, donde ha estado detenido estos últimos años, dando clases y dando servicio comunitario. Tomó en cuenta todo ello para dar los 38 años, porque dijo que dio un poco de luz al final del túnel para García Luna, quien saldría aproximadamente a los 90 años, tomando en cuenta el tiempo que ya lleva en prisión. Estuvo acompañado todo el tiempo por su esposa Linda Cristina Pereira y también por su hija Luna García, a quien envió un beso al inicio, también al final. Llegó de traje, luciendo la imagen, pero solo la imagen del exsecretario de Seguridad Pública, el hombre de Estado que fue juzgado en Estados Unidos. Además, García Luna, aunque lucía tranquilo la mayoría del tiempo cuando habló con el juez Cogan, y cuando el juez Cogan le dijo que era una persona culpable y que además estaba sentenciándola a 38 años de prisión, pues sí se desencajó, se puso nervioso. Cuando hablaba se escuchaba el temblor en su voz, y fue, digamos, el momento en el que García Luna además pues tomó el micrófono como nunca se había escuchado en voz pública desde hace ya muchos años. Su abogado César de Castro dijo al final que va a apelar la sentencia, y además aprovechó para respaldar nuevamente a su cliente. Jaime, ¿qué te parece si lo escuchamos? Mr. Garcia Luna said it himself. He is not the man described by those cartel witnesses. Those witnesses described someone else, not the man described by the judge as a double life. He is the man that was described by the ambassador that testified at trial and the letter that you saw from Jose Rodriguez. He's a person that shares the beliefs of this country, the United States, and he was their partner. We disagree. While we respect Judge Kogan immensely, we disagree with his belief that Genaro Garcia Luna was living a double life. He was living a single life, and that life was devoted to public service. So today was very important for us. It's a necessary step to the appeal. You all know that we filed motions with new evidence. We disagree with the judge's decision regarding that new evidence, and that is going to be a very large part of our appeal. We will file that 14 days after the judgment comes in from the court. Bien, Ángel, pues el único camino que le queda a su defensa, como lo escuchábamos por parte de César de Castro, es esta apelación. Intentar en estos meses, tengo entendido, hay una ventana de 4 a 6 meses de poder emitir o de llegar ante la Corte con documentos para poder generar este proceso. Son 14 días que tiene formalmente César de Castro para presentar la apelación. Sin embargo, en cualquier momento también podrá continuar con la presentación de argumentos, pero legalmente tiene 14 días. En tanto, pues García Luna probablemente sea enviado a alguna prisión federal cerca de Washington a petición de la defensa. El juez Cogan pues aceptó recomendarlo y será el Buró Federal de Prisiones, quien lo determine. Además, por cierto, Jaime, $200 millones en multa, porque asegura que el juez Cogan que García Luna tiene ahí escondido algún dinero. Bueno, y hay que tomar en cuenta eso también, ¿no, Ángel? García Luna es sentenciado en Estados Unidos por la justicia de los Estados Unidos. Veremos qué sigue, y pues ni moverse, mi querido Ángel, porque en un par de días nuevamente el foco de atención estará nuevamente en Nueva York con el tema Mayo Zambada. Es correcto, Jaime. El viernes llega Ismael El Mayo Zambada a continuar con los procedimientos para la preparación de su juicio, también acusado de narcotráfico en el mismo caso que su compadre Joaquín El Chapo Guzmán. Veremos qué es lo que sucede, si se revela por ahí un poco de la evidencia que tiene la Fiscalía estadounidense en contra del ex líder del cártel de Sinaloa. Caso que estaremos atentos y seguramente enlazándonos contigo, Ángel. Cuídate mucho. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, al pendiente, claro que sí, Jaime. Hasta pronto, mi compañero Ángel Hernández, directamente desde Nueva York. Recordemos que el juicio contra el superpolicía, como se le conocía durante el sexenio de Felipe Calderón, fue entre enero y febrero del 2023. Este jurado lo declara culpable de haber conspirado para traficar cocaína a los Estados Unidos y que forma parte de una empresa criminal y hacer declaraciones falsas. Durante 3 días de deliberación, el jurado analizó las evidencias y los testimonios vertidos en este juicio, donde testificaron personajes como, y aquí es donde viene también, y no hay que perderlos de vista, Sergio Villarreal Barragán, el Grande, operador de Arturo Beltrán Leiva, o bien Israel Ávila, contador del cártel de los Beltrán Leiva. También el agente de la DEA, Miguel Madrigal, quien afirmó que el Grande le confesó la colusión de García Luna con el narco. Con ello, se confirma que el alto mando recibió sobornos de hasta $1,5 millones al mes de los cárteles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leiva. ¿A cambio de qué? De información y de protección. ¿Pero quién era Genaro García Luna? Fue el secretario de Seguridad Pública, jefe de la Agencia Federal de Investigación en el sexenio de Felipe Calderón. Como funcionario interpretaba 2 papeles, el del policía bueno y el del policía malo. Mientras daba libre paso a cargamentos de cocaína de los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leiva, ayudaba a las fuerzas estadounidenses en tareas contra el narcotráfico. Por ejemplo, en el 2005, la policía de Los Ángeles reconoció su trabajo y el de un equipo de la Agencia Federal de Investigación, una corporación que se comparaba en sus labores con el FBI, pero un trabajo muy, como se dice, a la mexicana. Tanto que en Estados Unidos lo llamaban como el Hoover mexicano, en referencia al director legendario del FBI. Ya para el 2006, el presidente Calderón lo nombra secretario de Seguridad Pública Federal. A él le encarga la creación de una nueva policía superpoderosa, la Policía Federal, corporación que potenció con los millones de dólares del Plan Mérida. Sin embargo, durante su gestión se le acusó de desviar recursos, lavado de dinero y de permitir la operación impune de cárteles de la droga. En medio de todo esto, era fundamental conocer la postura, la posición, el comentario de quien fuera presidente de la República entre el 2006 y 2012. Me refiero a Felipe Calderón, que reaccionó a partir de las 5 de la tarde a través de sus redes sociales. Aseguró que nunca tuvo evidencia verificable que involucrara al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con actividades ilícitas. En su cuenta de X, Calderón Hinojosa descartó que haya recibido información de agencias internacionales o extranjeras de los nexos de García Luna en su administración. Añade que tampoco tuvo conocimiento de las pruebas y testimonios que le ofrecieran contra quien fuera su mano derecha en ese sexenio, aunque dijo respetar la acción de los tribunales. Agrega en este mensaje que la lucha por la seguridad en su administración no era una responsabilidad de solo una persona, sino la lleva a todo un equipo, a un equipo de gobierno. Esto dice el expresidente Felipe Calderón. Luego de la sentencia de Genaro García Luna, el todavía dirigente nacional y senador del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés, desde el Senado de la República, demanda todo el peso de la ley contra el exsecretario de Seguridad. Y esta declaración ya trajo también un caudal de declaraciones y de señalamientos contra el propio Marco Cortés. Y la figura de García Luna. Nosotros lo que hemos dicho es, no queremos que se presenten más Garcías Lunas en nuestro país. Nosotros queremos que quien la haya hecho la pague, sea del gobierno que sea, y que además caiga sobre de él todo el peso de la ley y que la sentencia sea tan grave como los hechos que cometió. Y nosotros lo que lamentamos, y mucho, Hinojosa, él tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y en qué fue lo que pasó para que se coludiera, y también él tendría que explicar si se enteró y si no se enteró, ¿por qué no se enteró?
Esto que acaba de escuchar ya generó una cauda de comentarios. Lo que señala Marco Cortés no pasó desapercibido y no lo pasó para los exfuncionarios del gabinete del expresidente Calderón. El primero en contestar fue el exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero. Escribió que la falta de autocrítica al actual senador blanquiazul es evidente. Añade que todos los indicadores de buen gobierno son favorables a los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Aseguró que la vergüenza del PAN es el propio Marco Cortés. Quien también reaccionó de manera contundente y fuerte es el exsecretario del Trabajo del gobierno del presidente Calderón. Me refiero a quien vemos en pantalla, Javier Lozano. Señala que el gobierno que debería pedirle rendir cuentas es el actual y al que acaba de terminar. Ahí lo vemos en pantalla. Esto tampoco pasó desapercibido durante la sesión vespertina en el Senado de la República. Ahí integrantes de la bancada de Morena colgaron esto que vemos en pantalla, una manta con los rostros del expresidente Calderón y de Genaro García Luna, que tenía la leyenda narcotraficante. Calderón, su jefe. A su vez, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, dijo que García Luna está pagando por sus actos. Lo dijo de esta manera y prácticamente se convirtió en quien dio la noticia desde el pleno de esa presidencia. Yo nunca voy a defender lo indefendible y estoy en una posición en la que sostengo que sí es una vergüenza lo que sucedió con García Luna y es correcto que el que la hizo la pague. Dicho lo anterior, respecto del dictamen que nos ocupa, 4 ideas. La primera, lo que no es la reforma de hoy. Y en lo personal yo no le deseo ningún mal, pero está pagando las consecuencias de sus actos delictivos que desde esa dura época que yo lo denuncié, era yo diputado 2009, en la comparecencia de 2009, de 2010. Y en este contexto, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, celebró la nueva acusación del Departamento de Justicia contra otros 2 liderazgos de un grupo criminal. Me refiero a Miguel Treviño Morales, el Z40, y Omar Treviño Morales, el Z42. A través de este comunicado que difundió en sus redes sociales, el Z42 señala que es señalado de conspirar para el tráfico de drogas, delitos con armas y fuego, lavado de dinero a nivel internacional. Salazar señala que ambos capos, a pesar de estar en prisión, continúan con el control del grupo criminal conocido como los Zetas en territorio mexicano, por lo que esta denuncia representa los esfuerzos tanto del gobierno norteamericano como del gobierno mexicano para desmantelar las organizaciones criminales que van más allá de sus fronteras. En más información de seguridad, vamos directamente hasta Guerrero, Chilpancingo, donde luego del asesinato de Alejandro Arcos se ha reforzado la seguridad en aquel municipio. Directamente estoy contigo, Pablo Maldonado. ¿Cómo están las cosas? Hemos visto pues, la situación adversa que ha vivido este municipio, no tan solo el municipio, Guerrero en su conjunto. ¿Qué nos dices de la presencia de fuerzas del orden? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Precisamente hoy, fíjate, se están cumpliendo 9 días del asesinato de Alejandro Arcos Catalán, quien fuera presidente municipal de Chilpancingo. Y a 9 días de su trágica ausencia física, pues han caminado las cosas lentamente, pero lo han hecho en el transcurso de estos días. Hoy, hace unos momentos, acaba de concluir la última misa del novenario de las celebraciones religiosas que se estaban realizando en memoria de Alejandro Arcos. Pero al mismo tiempo, al día de hoy, pues ya tenemos presidente municipal, ya hay secretario general del ayuntamiento, y precisamente hablando del presidente municipal, el suplente, que es el doctor Gustavo Alarcón Herrera, confirma que en el transcurso de estos días, de esta semana y la semana pasada, han llegado a Chilpancingo al menos 300 elementos de la Guardia Nacional, los cuales han llegado para reforzar la seguridad en la capital de Guerrero. Han instalado un retén en la entrada sur de la capital del estado, en donde hay elementos revisando los vehículos que entran a Chilpancingo, al mismo tiempo que también los vemos haciendo labores de vigilancia
en las calles de la ciudad, recorriendo junto con los elementos de la Policía Estatal que también están realizando recorridos y elementos del Ejército Mexicano. El doctor Gustavo también, el actual alcalde de Chilpancingo, informó que hasta este momento no hay secretario de Seguridad Pública, no hay titular, hay un encargado de despacho, no quiso dar la identidad por reservar el nombre y tener seguridad, pero asegura que están en el proceso precisamente de ver quién va a ocupar la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública en Chilpancingo, que no necesariamente tiene que ser un mando militar quien ocupe, tendrá que ser el Estado y la Federación quien designe al que será el titular de la seguridad en la capital del estado. Pero ¿qué te parece si vemos y escuchamos parte de lo que comentó el actual presidente municipal de Chilpancingo, el doctor Gustavo Larcón, en entrevista? Llegaron más de 300 elementos a Chilpancingo. ¿De qué corporaciones? De Guardia Nacional. Hay convenio en esto con el gobierno del estado, pero lo haremos saber en su momento, porque ya tienen también ellos un candidato. ¿Será militar? ¿Será militar el que llegue? No es sociedad civil, son del grupo de la policía, pero son ya personas que ya hicieron todos los lineamientos necesarios para poder ocupar el cargo. Gracias, Pablo. Pues atentos a lo que suceda y a la evolución, por supuesto, de la seguridad en Chilpancingo, de la investigación, avances, señalamientos del asesinato del exalcalde, ¿nada aún? No, la verdad, Jaime, es que la Fiscalía solo ha emitido un comunicado sobre el caso, que fue el día del asesinato, que confirma la identidad, pero de ahí para el real no sabemos otra cosa. Increíble, increíble, Pablo. Gracias, cuídate mucho, buenas noches. Buenas noches. Y de Guerrero vamos al estado vecino, a Michoacán. Ahí por segundo día consecutivo estudiantes normalistas salieron a marchar a las calles de Morelia por el 12º aniversario de la irrupción en la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, donde fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 170 personas. Pero eso no fue todo, porque durante su recorrido volvieron nuevamente a hacer esto. Causaron destrozos en varios negocios que ni la deben ni la temen. Las oficinas del Palacio de Justicia y algunas tiendas de conveniencia. Estas fueron las imágenes que se vivieron este mediodía. Este miércoles debían de reanudarse las actividades al interior del Poder Judicial. Sin embargo, en varios estados del país, trabajadores decidieron mantener esta suspensión de labores, esto como una protesta contra la reforma judicial. Incluso aquí en la capital del país declararon días inhábiles, lo que resta de esta semana, miércoles, jueves y viernes. Venimos a cerrar nuevamente las instalaciones. Recordemos que es un paro, una suspensión de labores que iniciamos los trabajadores, que después se sumaron los titulares, también se pronunció la Corte. Realmente nosotros vamos a darle continuidad a esta suspensión. Técnicamente por una cosa. Los 17 puntos petitorios que solicitamos al Consejo de la Judicatura Federal no están garantizados. No soy PAN, soy carrera judicial. Arriba, arriba, arriba la justicia. Abajo, abajo, abajo la reforma. No soy PAN, soy carrera judicial. No soy PAN, soy carrera judicial. Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum criticó que uno de los argumentos de los opositores a la reforma al Poder Judicial sea defender la carrera judicial. Este es el informe de la ministra Piña, que sacó antes de que entráramos nosotros, en septiembre creo. 37.4% de relaciones familiares en órganos jurisdiccionales, reconocido por ella. Entonces defienden la carrera... ¿cómo se llama? La carrera judicial. Pues, o sea, explíquenme la carrera judicial cuando cerca de la mitad o poco menos de la mitad son familiares, hijos, primos, hermanos, cuñados, sobrinos.
Vamos a temas de política en el Senado de la República. En este momento se está discutiendo la reforma energética. Esta propone regresar a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex a un estatus como empresas públicas. Vamos directamente contigo, Liliana Padilla. Va a ser una jornada larga. Liliana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches y buenas noches también al auditorio. Efectivamente, fue una sesión que inició casi a las 5 de la tarde y que se prevé pues termine bastante tarde, toda vez que apenas están en los votos particulares. Ha sido una discusión que más bien se ha centrado en la agenda política. El tema de la sentencia a Genaro García Luna pues ha sido el tema central de esta discusión, esta reforma a los artículos 25, 27 y 28, que como tú señalabas, Jaime, pues lo que dice Morena es que busca que el Estado retome la soberanía energética. Incluso el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Óscar Cantón Cetina, dijo que esta reforma forma parte de uno de los 100 acuerdos que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum y que es así como se está concretando la transformación en nuestro país. Como te señalaba, pues bueno, es una reforma de una minuta que llegó de la Cámara de Diputados, en donde pues evidentemente hay contrastes en las posiciones. Es una reforma pues ideológica que ha pues echado prácticamente a pelear a Morena y a sus aliados con la oposición. La oposición ha criticado esto y además Morena ha señalado que esta reforma pues desmantela esta reforma energética de 2013 aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Así las cosas, pues en las próximas horas se prevé que esta reforma sea aprobada. Ya, Liliana, pues atentos, ya tienen los votos, ahí pues nada más hacer el trámite necesario porque los votos se tienen y ya veremos el estatus que retoman tanto las otroras empresas productivas del Estado, CFE y Petróleos Mexicanos. Cuídate mucho, Liliana, que te sea leve. Buenas noches. Seguimos pendientes, Jaime. Buenas noches. Hasta pronto. Y quien no estuvo presente en esta sesión fue el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, y es que fue hospitalizado. El propio legislador lo explicó de esta manera a través de sus redes sociales. Buenos días, ¿cómo están, familia? Yo no tan bien, ya estoy mucho mejor. Desde hace 2 días empecé con un dolor muy fuerte desde la espalda, pierna. Ya me checaron y al parecer no tengo nada grave. Reposo, medicamento. Gracias. Pero qué cosas. Es la edad. ¿Cómo van ustedes? Bendiciones, familia. Vamos directamente a Jalisco. Hay más temas de política. Imagínense desde el 2 de junio la elección y vean en qué estamos a prácticamente 16 de octubre. ¿Cuántos meses después y cuántos días después de esta jornada electoral? Le digo lo siguiente porque la sala regional, la sala superior del Tribunal Electoral confirmó el triunfo de Pablo Lemus como gobernador del estado. Por unanimidad de votos se determina que Morena no acredita ninguna de las irregularidades que acusó durante el proceso electoral. Tampoco acredita o logra acreditar esta intervención de funcionarios del gobierno de Jalisco, de Movimiento Ciudadano, por cierto, ni violencia política de género o bien otra de las acusaciones que eran estereotipos que podían afectar la campaña de Claudia Delgadillo. Luego de esto, Pablo Lemus rendirá protesta como gobernador del estado el próximo 6 de diciembre. En más información, hoy aquí en la capital del país arrancó un necesarísimo programa. Me refiero al bachetón. Tiene como meta eliminar los baches de esta ciudad. Imagínense esta labor titánica. Aparece la superficie de la luna, buena parte de las calles de la ciudad y del área conurbada. Bueno, ya hay un claro compromiso, Ahí la jefa de gobierno, Clara Brugada, señaló que el problema de los baches es incluso mayor que la inseguridad para los habitantes, según encuestas de percepción en la capital. En medio año se planea la rehabilitación de 3.100 kilómetros de vialidades primarias y más de 10.800 kilómetros de calles secundarias. El bachetón inició en la alcaldía Venustiano Carranza y el evento estuvo con la participación de 14 de los 16 alcaldes de la capital. Da gusto ver alcaldes de otros colores partidistas participando en este ejercicio. Esto es y debe ser permanente. Vamos a instrumentar todas
medidas necesarias para lograrlo. Y entonces tener calles seguras, tener beneficios al transporte público, a los vehículos particulares, a las bicicletas, también a los peatones, y evitar muchos y múltiples problemas que generan los baches en las calles. Vamos a una nueva pausa, pero antes lo dejo con Ángel Aguirre Rivero, y la política es así. Buenas noches, estimados televidentes. Hoy me referiré a la reciente toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como la primera presidenta de la República en la historia de nuestro país, lo cual, sin duda, es digno de celebrarse. En los últimos días se ha comentado sobre la influencia que seguiría teniendo en la toma de decisiones el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece oportuno recordar lo dicho hace unos días por la propia presidenta Sheinbaum en una de sus mañaneras. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se retirará a su finca de Palenque, Chiapas, para dedicarse a las tareas de investigación sobre el México profundo. La presidenta hoy se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Más claro, amigos, ni el agua. Desde luego que guarda gratitud y lealtad a quien la impulsó a la más alta responsabilidad, y eso habla bien de ella, pero seguramente se ha cuestionado cómo quiere pasar en la historia de nuestro país. Por eso ella debe ser ella, imprimir su propio estilo de gobernar. Si no se siente cómoda, por ejemplo, con hacer mañaneras todos los días y prefiere atender otros asuntos prioritarios como hacer giras al interior de nuestro país o dedicar más tiempo a preparar sus grandes proyectos de su administración, es totalmente válido. Su discurso en el Zócalo tuvo matices interesantes por cuanto a continuar con la política del humanismo mexicano, pero también dio luces para que México empiece a caminar a la modernidad. La presidenta fue precisa: tengan la certeza que las inversiones de acciones nacionales y extranjeras estarán seguras en nuestro país. Y vino la parte emotiva, la que nos emocionó a hombres, pero también a mujeres, sobre todo a mujeres. Hoy llegan las que pudieron alzar la voz y las que no lo hicieron. Llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas. Las bisabuelas que no aprendieron a leer ni a escribir porque las escuelas no eran para niñas. Hoy llegan las que desde su hogar, las calles o sus lugares de trabajo lucharon para ver este momento. Hoy llegan todas. Por último, algo que debemos de celebrar los guerrerenses: sus 2 visitas en menos de 15 días a nuestro puerto de Acapulco. Ojalá visite otras regiones de nuestro estado. Celebro en verdad que no solo haya visitado Acapulco, sino que también visitó por primera vez una colonia popular, la colonia Alejo Peralta, una de las más afectadas en nuestro querido puerto de Acapulco. Por el bien de México, amigas y amigos, demos un voto de confianza a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Continuamos con más información. Mire, ponga mucha atención a este dato. Y es que, como ya sabemos, la travesía de los migrantes es dificilísima y riesgosísima, muy peligrosa. Pero eso no basta con lo que vemos, con parar la migración o detener estos flujos que llegan desde Centro y Sudamérica. Vea este dato. En el 2024, que está por terminar, ya se encuentra como el año más mortífero para los migrantes que intentan llegar a territorio norteamericano. Esto desde la región del Paso, en Texas. Para hablar de esto, está con nosotros nuestro compañero aquí en el estudio, César Martínez, editor de seguridad. César, nuevamente,
saludándote y dándote la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. Jaime, gracias, aquí de nuevo. ¿Qué tema este de los migrantes y a pesar de la inseguridad, del riesgo, intentan llegar a Estados Unidos y cumplir el sueño americano? Claro, muchas de esas personas hay que recordar que salen huyendo o de la violencia en sus países o también en busca de mejores condiciones económicas, son los factores principales. Y en esta travesía, en particular, estuvimos ahí en el Paso, Texas, y nos dice el Instituto Fronterizo Esperanza que han registrado la muerte de 174 migrantes que intentan cruzar o el desierto o el río, y en lo que va de este año, ¿no? En 2024, y esta cifra pues ya rebasa todo lo que se registró en 2023, que fueron 113 personas. ¿El dato es enero-septiembre 2024? Así es. Híjole, y ya un número tan elevado con el registro, todavía faltan entonces registro octubre, noviembre y diciembre, 3 meses más. El último trimestre, así es. Él dice que hay 2 factores principales. El cambio climático en la región ahí de Texas han sufrido temperaturas muy elevadas, que en el desierto pues sabemos es muy peligroso, se desorientan las personas, pierden el rastro, deshidratación, etcétera. Pero también él lo vincula con el tema de la militarización en su frontera. Está la Border Patrol, la Guardia Nacional, alambres de púas, estas boyas en el río que el gobernador Abbott puso ahí justo en la frontera. Todo esto es lo que complica el camino y lo hace más complicado, más riesgoso para los migrantes. ¿Qué dicen las organizaciones de la sociedad civil? Recuerdo que en algún momento estaban muy activas en la parte norte de la República, ayudando mucho a la iglesia también, ayudando a estos migrantes. ¿Ya no existe esto o están rebasados por la cantidad de personas que intentan llegar a Estados Unidos? Pues del lado estadounidense es otra vez la iglesia, son albergues jesuitas sobre todo, quienes están dando este apoyo a las personas migrantes. También de ese lado es igual del lado religioso. Me imagino que la desesperación que pues mueve a estas personas a abandonar su destino, pues es el fiel reflejo de lo que nos hablabas hace algunos días en este mismo espacio, César. Si no es el crimen organizado, si no son las bandas de trata de personas, es la naturaleza o las condiciones del río. Como ha llovido mucho en estos últimos días, seguramente la crecida del río también, las corrientes, muchos de ellos quizá no tengan la pericia para poder nadar, y ahí están las consecuencias. Y para quienes logran cruzar o son detenidos por las autoridades estadounidenses, la Border Patrol, el panorama no es mejor. Estuvimos también en un centro de detención de las autoridades estadounidenses, del ICE, y nos daban el dato que el 90% de las personas que están en este centro son deportados porque no aplican para solicitar asilo. Y quienes logran aplicar, el sistema de asilo en Estados Unidos está en este momento rebasado. Tienen que esperar hasta 5 años para su primera audiencia ante un juez. Sí, no, es tremendo. Y sin permisos para trabajar. Entonces, ¿cómo se hacen de ingresos? ¿Cómo sobrevives todo ese tiempo? Muy complicado. César, el riesgo que corren, llegar primero al Suchiate, cruzar toda la República, subirse en ocasiones al tren, muchos de ellos terminan mutilados de sus extremidades, en ocasiones muertos en ese sentido. Y luego llegar a esta parte de la frontera y morir de esa manera es terrible. Es una tragedia humana lo que viven ellos. Sí, pude hablar también con algunos migrantes que vienen desde Sudamérica, pasaron lo que se le conoce como el tapón del Darién, esta selva en Centroamérica, y aún así me decían que lo principal, lo más peligroso de su camino había sido pasar por México. Imagínate ante qué estamos. César, ¿dónde pueden ver todo esto? En la edición de hoy de Milenio y por supuesto en las plataformas digitales. Pues César Martínez, editor de Seguridad de Milenio, gracias y muy pendiente de los trabajos que se realicen tocando temas tan sensibles. Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Hasta pronto. Vamos con negocios. Ya hay una buena noticia y creo yo un reconocimiento para uno de los funcionarios públicos que no dio continuidad a su trabajo desde la Secretaría de Hacienda. Me refiero a Gabriel Llorio, que fue elegido, muchos habló de esto, Ana Cari, es elegido ya como parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Qué gusto, Ana Cari, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches. Bien lo mencionas. Hace apenas un par de horas el Banco Interamericano de Desarrollo dio a conocer que había nombrado a Gabriel Llorio como vicepresidente de Finanzas y de Administración de este organismo, y será a partir del próximo 16 de noviembre, es decir, ya en un mes, cuando Gabriel Llorio tome ya en posesión las labores que va a tener a cargo en este organismo. Estas serán parte de las responsabilidades de movilizar y gestionar los recursos financieros del banco, así como proporcionar servicios de apoyo. Otras de las actividades que tendrá a su cargo son garantizar el desempeño efectivo y eficiente del personal en los servicios presupuestarios, financieros, de adquisición corporativa y también los administrativos dentro de esta institución. Llorio, quien llegó a la Subsecretaría de Hacienda en 2019, es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Tiene una maestría en Economía por el Colegio de México y otra en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown. En el ámbito laboral, Gabriel Llorio se ha desempeñado en diversos cargos públicos y también en diversos organismos, como el Banco Mundial, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y también en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Ciudad de México. Al respecto, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Wolfgang, dio la bienvenida y escribió en sus redes sociales lo siguiente: con su amplia experiencia en temas financieros y gestión de grandes equipos, tanto en el sector público en México como en organismos multilaterales, Gabriel aportará una experiencia invaluable. Además, Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda, publicó también un mensaje de felicitación en sus redes, en donde expresa que Gabriel Llorio ha sido uno de los mejores funcionarios públicos en el sector financiero y fiscal de México en los últimos años. Así que, Jaime, México se encuentra ya con un representante en este importante organismo multilateral y pues desde aquí la mejor de las suertes para Gabriel Llorio. Así es, Ana Cari, pues ya veremos, y un reconocimiento sin duda. Un buen funcionario público, un muy buen funcionario público, y ya lo vemos a nivel internacional. Reconocimiento que se ha dado a Carstens en algún momento, a José Ángel Gurría y a algunos otros funcionarios que brincan de la administración pública a organismos internacionales. Ana Cari, cuídate. Buenas noches. Gracias, Jaime. Muy buenas noches. Vamos a la pausa. Ya viene Minelli Ataide. ¿Le atinó o no le atinó al marcador México-Estados Unidos? También vamos a hablar con Ivette Salgado. Bueno, pues ya estamos de regreso. Ivette Salgado, Minelli Ataide, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, qué gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué pasó, Ivette? ¿Qué vas a comentar? Yo quiero hablarles de Pedro Páramo porque, bueno, próximamente va a llegar a la pantalla de Netflix y antes la vamos a tener por ahí en el Festival Internacional de Cine de Morelia, ya les estaré contando. Mientras tanto, pues hoy se lanzó el tráiler oficial y Netflix nos compartió una exclusiva, algunas imágenes del detrás de cámaras para conocer un poco de cómo Rodrigo Prieto, quien está debutando en la dirección con esta historia, desarrolló precisamente toda esta versión muy personal de lo que es la obra de Juan Rulfo. Y bueno, preparé esta nota para que conozcamos un poco de este universo. En los años 50, Juan Rulfo escribió Pedro Páramo, una novela que narra la historia de un cacique local de quien depende la vida y muerte de todo un pueblo, Comala. Este pueblo está lleno de ecos. A casi 70 años de su publicación, Rodrigo Prieto debuta como director de cine con la obra de Rulfo y ofrece una interpretación personal sobre Comala y sus personajes. Aunque a Rodrigo Prieto le emocionaba fotografiar la historia, compartió ese trabajo con Nicolás Aguilar para enfocarse en su rol de director. Comala es un personaje más en la novela, por lo que el diseño de producción estuvo a cargo del ganador del Oscar, Eugenio Caballero, y de Carlos Yates. Pero no estoy dispuesto a volverla a perder. El protagonista de la historia es Manuel García Rulfo. Curiosamente es pariente lejano de Juan Rulfo, aunque no obtuvo el papel por su parentesco. Sin vestuario, no hay personajes. Ana Terrazas, quien trabajó antes en Roma y Bardo, fue la encargada de vestir a los personajes de la película. Además del elenco, Terrazas tuvo la tarea de vestir a más de 800 extras en un periodo de 15 semanas con 2 talleres trabajando al mismo tiempo. El vestuario se hizo a mano con la ayuda de artesanos que emplearon las técnicas y estilos de la época del México de la Revolución y la Guerra Cristera. La esencia de esta historia es la presencia aplastadora del pasado en el presente de todos estos personajes. Por eso el personaje de Juan Preciado está en búsqueda de sus raíces. Cuando se da cuenta que su padre
pues hizo todo este daño y este mal. Los ecos del pasado se lo reclaman. El director considera que la tragedia de esta historia es la falta de perdón. Pedro Páramo es rencor vivo y eso termina por destruir Comala. Pedro Páramo tendrá su premier latinoamericana en el Festival Internacional de Cine de Morelia para después llegar a la pantalla de Netflix. Una historia compleja de llevar a la pantalla, sin embargo, Rodrigo Prieto desde la fotografía ya muestra demasiadas cosas respecto a lo que aportó para la obra de Rulfo y pues bueno, la vamos a tener ya próximamente en Netflix. Una historia larga, decías. Larga sí, compleja, pero muy atractiva por la parte de la adaptación que realizó Rodrigo y además pues después de Barbie, Los Asesinos de la Luna, debutar con una historia como esta está maravillosamente bien para él. Qué bueno. Y en plataforma pues se aprecia mejor, ¿no? Va a tener alguna corrida en cine seguramente, como lo han hecho otras historias. Les estaré contando qué pasa con Pedro Páramo. ¿De qué viene? Exactamente. Oigan, y vamos a cambiar de información. Híjole, esto no es información buena. Tristemente, pues Liam Payne, el cantante británico que formó parte de la banda One Direction, falleció justamente hoy en Buenos Aires, Argentina. A ver, esto ocurrió hace apenas unas horas y es información en desarrollo, por supuesto. Se desconocen las causas exactas por las que el cantante cayó desde un tercer piso de un hotel ubicado en el barrio de Palermo. De acuerdo al director del Servicio de Emergencias de la ciudad, Alberto Crescenti, se confirmó la muerte de Payne explicando que sufrió un grave traumatismo craneal tras la caída al patio trasero de este hotel. Las autoridades acudieron al lugar por una llamada que se realizó al 911 en la que se daba información sobre un hombre que podría estar bajo los efectos de las drogas o el alcohol. Y bueno, cuando los oficiales llegaron, encontraron a este hombre sin vida. A partir de ahí surgió toda esta información que conocemos hasta el momento. Y bueno, confirmando que se trataba de Liam Payne. 31 años, una gran carrera junto a la banda One Direction. Esto se convirtió en una tendencia en redes sociales con el hashtag, sobre todo, que tuvo. No es cierto, porque miles y miles de fanáticas todavía no procesan esta información. Y pues bueno, estaremos al pendiente de todo lo que ocurre en Argentina y de todo lo que se dé a conocer respecto a las causas que pues lo llevaron a esto, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla todo y bueno, estaremos dando información más adelante. ¿Y qué hacía él en Argentina? Estaba como parte de un concierto que con uno de los integrantes de One Direction que se estaba presentando allá y bueno, ya tenían días allá, estaba acompañado de hecho por su pareja, una influencer Cassidy, y pues bueno, hoy ocurrieron estos hechos y se confirma su muerte a los 31 años. Terrible, súper joven además. Sí, exactamente. Qué tragedia. Qué tragedia. Una tragedia para el mundo de la música. Ivette, gracias. Gracias. Y vamos a pasar, ayúdanos, llévanos de la mano a otro momento, mi querida. Sí, porque están fuertes las cosas. Sí, exactamente. Vámonos a los deportes, vámonos al tema de selección mexicana, que hoy cerramos este episodio. ¿Por qué? Porque terminó la fecha FIFA, pero no podíamos dejar de platicar justo de selección mexicana porque lo hemos tocado toda la semana. Y bueno, ayer el tricolor se impuso 2-0 a Estados Unidos. Lo hizo muy bien la selección mexicana, lo habíamos platicado. La verdad es que rescatable muchas cosas, rescatable para mí la defensa, rescatable Luis Ángel Malagón en la portería, que me parece se va a enfilar al Mundial del 2026. Y rescatable sobre todo el regreso de Raúl Jiménez a esta selección, y de la manera en que regresó me refiero a que jugó de maravilla, participó, metió el primer gol, participó en el segundo, pero esas ganas que se le notaron, ese entusiasmo y sobre todo esa fortaleza para pelear cada balón, la verdad es que hace tiempo que no lo veíamos en Raúl Jiménez, que está muy bien también en su club. Y bueno, Mikel Arreola, presidente de la Liga MX, justo habla hoy de diferentes temas, entre ellos selección mexicana. Y sí, la idea de seguir llevando al tricolor a distintas plazas de la República, ya lo hicieron en Puebla, ya lo hicieron en Guadalajara, pero la idea es justamente esa, con la idea de lo que decíamos, ¿no? Recuperar justamente a sus aficionados aquí en México, los cuales tenían muy abandonados desde el año 2000, que empezaron a tener partidos en Estados Unidos. Escuchamos lo que dijo Mikel Arreola. Estadio lleno, también en Puebla, casi lleno. Vemos que el llevar a la selección nacional a las ciudades donde se juega fútbol, a las ciudades como Puebla, como Guadalajara, pronto a otras, representa también una señal de respeto y reconocimiento a la afición. Llevar más partidos a Guadalajara, a un estadio como el Akron, que va a ser mundialista. Entonces, también es otro elemento, yo creo que muy positivo la noche de ayer, y hay que seguir hacia adelante.
Ahí está la idea de, pues obviamente, darle la vuelta a todo lo que hemos vivido en los últimos años de esos partidos en Estados Unidos y llevar al Tri, por supuesto, a distintas plazas de México. Y vamos a otro tema rápidamente y les quiero invitar a que mañana en la edición impresa de Milenio Diario consulten esta nota de Genaro García Luna. Miren, ahí lo tenemos, quien tuvo un paso por el América en fuerzas básicas, fue defensa central, a los 17 años tenía esta ilusión, después su papá le dijo, tienes que dedicarte a estudiar, no puedes ser futbolista, y ahí murió justamente esta ilusión de Genaro García Luna de ser jugador de fútbol, pero tuvo un recorrido interesante justo en el América. Entonces, mañana en la afición, exactamente, en nuestra edición impresa y en las diferentes plataformas de todo Grupo Multimedia. Gracias, Mineri. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Quédense con Pedro Gamboa. Mañana nosotros aquí a las 7 de la noche.